Shalom, amados, ¿cómo están? Bendiciones. Brajot, Shalom, Ubraja, paz y bendición, Beshen Yeshua Mashiach, para todo el remanente fiel en las naciones. Amados, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado su caminar en estas semanas? La semana pasada estuvimos compartiendo, hablando acerca de Yeshua, pero hoy quiero hablar también de Pedro, de Keifa. Bueno, puede ser Kefa, ¿no es cierto? O Caifa. Bueno, es en arameo realmente el nombre. Entonces, nuestro conocido Pedro, que su primer nombre era, ¿cómo era? Simón, Shimón se dice. Shimón, que quiere decir Shomea, escucha, Shomea, escucha, el que escucha. Pero, bueno, dicen algunos que también puede ser el que no se sostiene. Y Keifa, de ahí viene la palabra Petro en griego, y entonces de ahí viene la palabra piedra, por causa de que Keifa o Petra significa lo que se establece. Bueno, es lo que he investigado, pero no es una explicación etimológica tan confiable, pero incluso no se sabe realmente qué quiere decir Keifa, ¿no? Puede ser que sea otra cosa lo que quiera decir Keifa, pero tiene que ver otra cosa diferente a piedra, pero con respecto a fuerza, estabilidad, sí, estamos bien. Ahora quiero cambiar aquí porque coloqué Kaifa, pero es Keifa, no me deja. Bueno, no importa, pero de todas maneras en el título está. Entonces, amados, queremos hablar de un evento muy importante donde Yeshua está compartiendo con Pedro, pero hemos venido hablando acerca de los 40 días en los que Yeshua estuvo caminando entre los hombres. Son 40 días. Y para llegar a Shavuot o Pentecostés, como le llaman también en griego o en latín, 50, penta, son justamente 40 días más 10, que fueron los 10 días que estuvieron los 120 en el lugar alto obedeciendo al Señor, ¿no? Entonces Pedro, al compartir con, no, Yeshua, al compartir con Pedro, con Keifa, me gusta más ese nombre, me gusta mucho, eh, vemos un trabajo de restauración de parte de Yeshua, ¿no? Es muy interesante, está terminando el libro de Johanan, de Juan, y Pedro está muy preocupado, ¿verdad? Había fallado, era un hombre que generalmente fallaba, eso lo vamos a chequear ahora, y bueno, así somos todos. Bienvenidos pues a todos los que están aquí ya en el vivo, bienvenidos amados. A ver, tenemos 18 personas. Ujú. Muy bien. Aquí estamos, pues. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando en este tiempo? Estamos esperando que llegue la celebración de Shavuot, ¿no? Y en este tiempo es cuando Yeshua estaba caminando con sus discípulos y apareciéndosele a mucha gente, y de eso hemos estado hablando estos días, tanto los días sábados como los días miércoles. Pero vamos a leer aquí, vamos por favor a Yohanan 21, Juan 21:15, Juan 21:15. Pero eh, me gustaría empezar un poco antes. Vamos desde el
Juan 21, y esperando que los hermanos vayan entrando, ¿no? Perfecto. Vamos a ir desde el 2. Les voy a leer desde el 2. Está muy interesante. Yohanan, Juan 21:2. Dice, estaban juntos Simón Pedro, o Simón Petro, o Simón Keifa, Tomás, que es un nombre griego, también llamado Dídimo, el cual también se piensa que es el que estaba obviamente en camino a Emaús, que lo compartimos la semana pasada, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea, eran aproximadamente 7. Le dice Simón Pedro, me voy a pescar. Y ellos le responden, nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron a la barca, pero en aquella noche no atraparon absolutamente nada. Ustedes saben que los pescadores pescan de noche, ¿verdad? De madrugada es un trabajo bastante duro. Regresan al amanecer para poder vender su producto. Cuando rayaba el alba, versículo 4, se presentó Yeshua en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Yeshua. Yeshua entonces les dice, hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, dice a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron en la barquilla arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Yohanan, que escribe este pasaje, está haciendo un análisis muy interesante, que no lo tenía pensado compartirlo ahora, pero lo sé y lo voy a compartir con ustedes. En primer lugar, Yohanan mismo está diciendo el discípulo que él amaba. ¿Qué quiere decir el discípulo que él amaba? En este contexto, en esta cultura, en este lenguaje, digamos en un contexto hebreo, está diciendo es el que le caía bien, a quien él mostraba completamente su cariño. Sabemos que Yeshua tenía un acercamiento con Yohanan, por eso se le presenta en Patmos. Pero Yohanan era recíproco, porque Yohanan fue el único que no le dejó en la cruz. ¿Ok? Entonces, él mismo está escribiendo este relato, o está haciendo este relato, o la persona que lo escribió como escriba, ¿no? Haciendo llevando adelante este escrito maravilloso. El libro de Yohanan es un libro lleno de teología y con explicaciones muy profundas que abarcan toda la Torá. Me encanta. Entonces él está haciendo esa salvedad. Entonces Pedro no pensó dos veces. Se bajó de la barca, se ciñó y se bajó. Es decir, vamos a ver, Yohanan estaba claro de que él iba a resucitar y lo tenía más claro, y estaba claro de que él estaba pareciéndose a ellos, o simplemente lo reconoció antes que ellos. Pedro bajó y fue directamente hacia él. Y Yeshua les mostró un milagro. Cuando decimos de que Pedro dijo, me voy a pescar, no está solamente diciendo, me voy a pescar, sino está diciendo, vamos a ver, el tema del trabajo que hemos hecho con el maestro estuvo excelente, sin embargo, yo necesito volver a mis labores naturales, a lo que siempre he hecho. Muy interesante tomar en cuenta eso. Ahora les voy a decir mi opinión acerca de esto. Muy bien, entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba, dice a Pedro, es el Señor, con signos de admiración. Cuando entonces Simón Keifa oyó, es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo
y se echó a la mar. Estaba desnudo no quiere decir que ellos pescaban desnudos, sino que no tenía la ropa apropiada, estaba en calzoncillos, pues. Estaba en un short, sin nada arriba. Entonces él, es muy bonito este respeto que él tiene de vestirse para ir o ponerse una ropa completa, pero delante del Señor. Los otros discípulos llegaron de la barquilla arrastrando la red con los peces, eh, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos, más o menos 100 metros, ¿no? Cuando desembarcaron en tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y además pan. Yeshua les dice, traed de los peces que sacasteis ahora. Entonces subió Shimón, Keifa, y arrastró la red a tierra llena de grandes peces. Cuando 153 peces, eso es otro tema para hablar muy, muy interesante. Y siendo tantos, la red no se rompió. Yeshua les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Yeshua, que era el Señor. Yeshua se acerca, toma el pan y les da. Y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a los discípulos resucitado de entre los muertos. Es interesante que aunque él es tierno, le dice por ejemplo hijitos, y comparte con ellos, hay como un respeto, hay como una distancia después de él estar resucitado. Hay esa mística entre el Mashiach y sus seguidores. Pero también estaba la duda. ¿Cómo no? También estaba la dificultad de terminar de creer. Eso es una situación que pasa con todos nosotros. Con todos nosotros. Versículo 15, lo que yo quería compartir hoy. Cuando pues hubieron comido, Yeshua le dice a Shimón Keifa, Shimón, hijo de Yohanan, ¿me amas más que estos? Le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos. De nuevo le dice por segunda vez, Shimón, no le dice Keifa, aunque él le puso de nombre Keifa. Entiendan ese momento, ¿verdad? Ese momento es como, por ejemplo, cuando Jacob les habla a sus hijos, ¿no? Vamos a Génesis, porque quiero que entiendan la cultura. Es muy importante entender el entorno cultural, las raíces hebreas, para poder profundizar, ¿no? Dice Génesis 49. Vayan a Génesis 49, por favor, y tomen nota también. Génesis 49. Muy bien. Dice, entonces, un momentito que necesito arreglar algo aquí. Pero no. Perfecto. Listo, adelante. Jacob reúne a todos sus hijos, a todos los 12, que luego fueron las 12 tribus. En este tiempo, pues obviamente ya eran las 12 tribus, ¿no? Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, reuníos y os anunciaré lo que ha de acontecer en los días postreros. Juntados, versículo 2, juntados y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Eso es un mensaje, ¿verdad? Yo dejé de ser Israel, ya no soy Jacob, pero ustedes siguen siendo hijos de Jacob, ¿verdad? Es una manera de hablar que tenemos que entender el entre líneas, pero es una manera de hablar que tiene que ver con la cultura. Vayamos de nuevamente a Juan, vayamos a Juan 21, ¿no? Entonces yo quiero que aquí tomen atención y vean que el que le pone a Pedro, ¿no? Keifa o Petrus o Pedro es Yeshua, pero él está diciendo Shimón,
hijo de Johanán. Mira, tú eres un hombre mamash. Un hombre, mamash quiere decir un hombre concreto. Eres hijo de Juan y eres Simón. No me has engañado nunca. Sé quién eres. Siempre me dijiste que me amabas más que estos. Todo eso esto implica, ¿no? Pero te pregunto ahora, ¿tú me amas más que estos? Sí, Señor, versículo 15. Tú sabes que te quiero. Le dice, apacienta mis corderos. Muy bien. Luego dice, de nuevo, le dice por segunda vez, Simón, hijo de Johanán, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice, pastorea mis ovejas, ¿no? Le dice por tercera vez, Simón, no le dice Pedro, no le dice Keifa, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le pregunte, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú conoces que te quiero. Le dice entonces, por tercera vez, o sea, lo restaura, ¿no? Le dice, apacienta mis ovejas. Obviamente, Yeshua había sido duro con Pedro varias veces y una de ellas es que le dijo, mira, déjate de decir tantas cosas porque yo sé que me vas a negar 3 veces. Me vas a negar. Bueno, antes que amanezca me negarás. Y de alguna u otra manera lo condenó porque estaba hablando Mashiach. Y aquí le preguntó 3 veces y teológicamente muchos teólogos piensan de que era una restauración y tiene muchísimo sentido. Pero hay mucho más detrás de todo esto. Cuando él le dice apacienta mis corderos, le está diciendo, así como tú eres, por eso Yohanan, o el escritor de este capítulo, dice que el que Yeshua amaba, es decir, al que era su cuate en mexicano, al que era su discípulo predilecto, con el que más hablaba, al que más se le acercaba, el que realmente estuvo con él en la cruz, siendo el más joven, el menos cobarde, el que no lo abandonó. De todos, el más experimentado, el más arriesgado, el que fue capaz de cortarle la oreja a un soldado. No fue un soldado, sino un soldado de la guardia del templo, no era un romano por si acaso. Entonces, él lo abandonó, lo dejó solo. Pero no solamente lo dejó solo, sino que le había prometido lo contrario. Pero a esa persona, Yeshua escoge como líder y como un administrador de de la estructura de fe que él ya había enseñado y de sus discípulos, porque le dice, apacienta mis corderos. Eso es para meditar, eso es para que entendamos que ningún pastor es pastor porque es el mejor del grupo, sino simplemente porque el Señor lo escogió. A veces los pastores nos preguntamos, wow, ¿ser pastor es un privilegio o un castigo? ¿Verdad? O sea, wow, qué tan duro puede llegar a ser lidiar con la mente humana, con el alma, con la gente y cuánto uno puede salir mal parado muchas veces o cuán difícil puede ser lograr un objetivo grupal. No era fácil lo que el Señor le estaba dejando a Pedro. Y Pedro fue usado por el Señor grandemente. Lo vamos a estar estudiando después el próximo miércoles porque me voy a acercar ya el próximo miércoles para hablar acerca de Shavuot y es ahí donde Pedro se ha manifestado ya como un ministro, como un representante de Mashiach, como un servidor, como un pastor, como un apóstol, como lo queramos llamar, y vemos la efectividad en el Ruach, en el espíritu, y cómo él da fruto. Y otra vez vemos el número 3 porque dice que 3000 se convierten. Y no es casualidad el número 3, porque el número 3 es, ya les expliqué, si quieren escuchar sobre numerología, un poquito de numerología, están en las prédicas de hace 2 semanas. No me acuerdo el nombre. Si por ahí John o mi esposa me ayudan, o Patricia, y colocan el nombre de la prédica para que la puedan buscar. Ahí yo explico lo que significa el número 3. Tiene que ver con el triángulo y con la incursión de las cosas. 4 es el establecimiento de las cosas. Muy bien, entonces Yeshua lo estaba literalmente ordenando a Pedro.
Lo estaba ordenando Pedro. Es impresionante. Ahora, este libro no ha sido encontrado en hebreo. Nosotros, los judíos, pensamos que todas estas conversaciones fueron hechas en arameo o en hebreo. ¿Ok? Es nuestra opinión. Pero, aunque así fue, ok, tiene que haber sido así. Los documentos que se encontraron fueron en griego hasta el día de hoy, pero pueden aparecer en arameo o en hebreo. En cualquier momento aparecen, no se preocupen, que pasaron 2000 años y aparecieron los escritos de Qumran y corroboraron muchas cosas de la palabra del Señor. Entonces, si hablamos en griego, sería Shimon Keifa, Ben Yohanan, Ata, Oef, Yoter, que estos, o sea, hijo de Pedro, hijo de Juan, tú me amas más que estos. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, en griego sería, no sé cómo se dice toda la frase, pero tú me agapas, ¿no? Lo que significa, somos cuates, somos una sola carne, estamos juntos. Así como yo estoy con Juan, tú estás conmigo más que estos. Es decir, tú me agapas. Y Pedro le responde, yo te fileo. Es decir, le dio miedo, creo, de decirle, sí, yo te agapo. Le dijo y le respondió, tú me fileas, yo te fileo. Es decir, yo te quiero. En hebreo sería ani rotzeotja. Creo que hay otra palabra, pero no me acuerdo ahora. O sea, él le dice, ata oef, tú me amas, y él responde, yo te quiero. Tú me amas, y él responde, yo te quiero. Creo yo que es por un tema de respeto. Muy bien, pero lo hace 3 veces, ¿no? Pero aquí hay un detalle bien interesante. En la primera le dice, apacienta mis corderos. ¿Ok? De nuevo le dice por segunda vez, atao efoti, ¿no? ¿Tú me amas? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que a mí rotzeotja, yo te quiero. Entonces le dice, ahora le dice sí, pastorea mis ovejitas. O sea, yo sé que tú eres bruto, sé que eres imperfecto, sé que, mira, defectos tienes muchísimos, pero lo que tú tienes en tu corazón, el llamado que tú tienes, es lo que yo necesito. O sea, esta enseñanza que nos dice de que los pastores pueden venir de un contexto bastante terrible en carácter, en fruto, pero una vez que reciben el llamado y una vez que Yeshua los llama, los entrega para pastorear ovejitas. Muy interesante. O sea, discípulos nuevos, pues. Versículo 17. Le dice por tercera vez. Y ahora le dice, atarrotzeoti, o sea, tú me quieres, tú me... Le voy a pedir a mi esposa que me ponga la palabra aquí que es en vez de oef, en vez de roche, hay otra palabra que es más exacta. Y le voy a pedir a mi esposa que me lo mande por aquí. Ahorita se la digo, ¿ya? ¿Sí me estás escuchando, mi amor? Perfecto. Muy bien, entonces ya Yeshua le voltea, le dice, ok, está bien. Bueno, por último, no te estoy pidiendo que me ames, pues. ¿Me quieres? Ya que tanto lo has dicho. O sea, después de que Pedro siempre abría la boca, por primera vez el Señor lo emplaza y se acerca a él y Pedro se intimida como cualquier hombre lleno. Usted ha visto a todas esas personas llenas de amargura, curtidos por la vida, o no, a lo mejor no tan llenas de amargura, pero curtidos por la vida, duros, endurecidos, que quieren ser protagonistas, que necesitan figurar. Pedro, pues. Y cuando tú te le acercas y le dices, ven, te voy a dar un abrazo, no se dejan abrazar, ¿verdad? Y tú le dices, oye, mira, confío en ti, yo quiero acercarme a ti y de repente ya no son ellos los que tienen que abordar, sino son abordados y de repente se intimidan. Bueno, Pedro, ¿me quieres? ¿No es cierto? Entonces, esa la traducción está bien, ¿eh? La traducción en hebreo, en español está perfecta. Y entonces Pedro se entristeció, porque ya le volteó la torta y ahora es la tercera vez. Y entonces él le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces
que te quiero. Y él le vuelve a decir lo primero. Entonces, aparte de apacentar mis corderos y pastorear mis ovejitas, quiero que las apacientes. No quiero que las ataques. No quiero que las destruyas. No quiero que las enjuicies. Quiero que las cuides. ¿No es cierto? Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a ti mismo, ¿no? E ibas a donde querías, pero cuando vejezcas, extenderás tus manos y otros te ceñirán y te llevarán a donde quieras. Esto dijo, dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Elohim. Y habiendo dicho esto, le dice, le dice, sígueme. Sigamos leyendo, versículo 20. Pero dándose la vuelta a Pedro, ve que lo seguía el discípulo a quien Yeshua amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Estamos hablando de Yohanan. De manera que cuando Keifa lo vio, dice a Yeshua, Señor, ¿y este qué? O sea, ¿cuál es su rollo? ¿Cuál es su onda? ¿Qué hace aquí con nosotros si estamos en el mejor momento de mi vida? De manera que cuando, versículo 22, Yeshua le dice, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Oh, claro. Eh, Nunca Yeshua se manifestó completamente a Pedro, a Keifa, pero sí se manifestó a Yohanan. Y lo vio, y hablaron, y él editó el Apocalipsis, o el Revelaciones, Itgalut. 23. Y el dicho de aquel discípulo no muere se divulgó entre los hermanos, pero Yeshua no le dijo no muere, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Y a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, es decir, el que escribe este libro, o este evangelio, o estas cartas. Sabemos que tu testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Muy bien, entonces tenemos aquí una comparación, ¿no? Por eso empieza diciendo el discípulo, el primero que lo reconoce a Yeshua es Yohanan, y es el que dice, ahí está Adonai, Ine Adonai, Ine Mashiach, ahí está, y está el Señor. Entonces Pedro dice, si es, se pone, se ciñe y se baja de la barca. Es decir, Yohanan tenía la revelación. Yohanan tenía, él podía ver las cosas, pero el que las hacía, el que se lanzaba para hacerlas, era Keifa, era Pedro. O sea, hay gente, hay creyentes que pueden ver, que entienden, que pueden enseñar, pero no hacen las cosas. ¿Ok? Entonces, un líder es aquel que tiene intimidad con el Señor, como Yohanan, que ve, pero que también hace las cosas. Entonces, en esa balanza, como David. David era un hombre que se atrevía y hacía las cosas, tenía intimidad con el Señor, entraba en su presencia y se atrevía. Por eso este tipo de personas se equivocan bastante. Hasta que se encaminen, en el camino se equivocan mucho. Tomen en cuenta esto, hermanos, porque para que se rompa la estructura de pensamiento religioso en ustedes, en cada uno de nosotros. Entonces empieza con Yohanan y termina con Yohanan. Y Yeshua le dice, pero wow, ¿a ti qué te importa? Tú vas a morir antes, no me vas a ver. Morirás. ¿Ok? Pero quiero que sepas, ¿no? Quiero que sepas, le dice el versículo 18, cuando eras joven, te ceñías a ti mismo e ibas a donde quieras. Es decir, aún te ciñes, ¿verdad? Te ceñiste para bajar de la barca. Pero llegarás a viejo.
Llegará un día en que no te podrás ceñir y todavía estarás vivo. Sin embargo, no me verás. Eso es lo que yo entiendo desde un contexto hebreo, de la manera que hablaban en ese tiempo, hasta donde yo he podido investigar. Entonces, Yohanan iba ahí, porque claro, Yohanan era íntimo, él podía estar cerca de las conversaciones del Mashiach. Le era permitido y ahí estaba él escuchando, y por esa razón él pudo escribir estas cosas. Van a ver que esto no está escrito en los demás evangelios. Muy interesante. Muy bien, Yeshua está entonces, no se está yendo por ir, amados. No se está yendo porque ya se fue y se acabó. Porque cuando vamos a Hechos capítulo 1, ¿no? A Hechos capítulo 1, Yeshua les dice, Hechos 1, Maase Shlichim, Hechos de los Apóstoles, versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamiento por el Ruach HaKodesh, a los Shlichim, a los enviados, que él había escogido, a los apóstoles, como le llamamos ahora, ante los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas decisivas, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles de las cosas concernientes al reino. Parte de las partes concernientes al reino es que había un orden. Tenía que haber alguien que lidere, tenía que haber alguien a quien haya que rendir cuentas, tenía que haber alguien que se responsabilice por las cosas. Y Pedro, aunque era un hombre muy indocto y muy inadecuado, muchas veces era un hombre con un corazón noble, era un hombre con un corazón que quería saber más, era un hombre valiente. Bueno, sería valiente, aunque no estuvo con él en la cruz, ¿verdad? Pero era un hombre que se lanzaba. Y luego, con el Ruach HaKodesh, aprendió a ser valiente. Entonces, seguimos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Y estando con ellos les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Yohanan ciertamente, es decir, Juan el Bautista, Yohanan Amatbil, los bautizó o les sumergió en agua, pero ustedes serán sumergidos con el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días, con el Espíritu Santo. Ya saben, los que son del ministerio ya saben que el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Entonces, él dejó las cosas en orden y encaminadas. Él explicó lo que tenían que hacer. Entonces, después de esto, él les dejó instrucciones. Y sabe Elohim nomás cuántas cosas hablaron. Cosas que luego fueron saliendo en los otros evangelios y fueron siendo escritas en algún momento por el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo dialogó con los apóstoles. Pero vamos a analizar un poquito más a Pedro, ¿qué les parece? Vamos a Mateo 14, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, a ver. Muy bien. Mateo capítulo 14 dice, versículo 29, dice así. 28. Keifa, entonces, respondiéndole, dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Ahí lo estaba mirando Yeshua, estaba observando. Yeshua nunca le habló a él de un liderazgo, bueno, aunque Pedro tuvo, ahora vamos a leer una revelación muy tremenda, pero nunca lo promovió, al contrario, fue duro con él. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para que sea el líder que iba a quedar a cargo, definitivamente. ¿No? Entonces le dice, ven, le dijo, ven, ok, si crees, ven. Y bajándose de la barca, esta es la primera vez que Keifa se baja de una barca para dirigirse a Yeshua. La segunda la acabamos de leer hace un momento. ¿No? Sobre las aguas y fue hacia Yeshua. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó, diciéndole, Adonai, sálvame, Señor, sálvame. Al instante Yeshua extendió la mano, trabó de él, dice en BTX, o sea, lo tomó y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste?
Y al subir ellos a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres Ben Elohim. O sea, se dieron cuenta, aunque luego dudaron, en algunos momentos, eso lo vamos a estar leyendo en estos días más hasta llegar a Pentecostés, ellos se dieron cuenta que era. Cuando dicen Ben Elohim, están diciendo que tú eres el enviado de Elohim, el enviado del Abba. Tú eres Ben Shel Abba. Anachnu lo mekirin Abba. Nosotros no conocemos al Padre, pero al conocerte a ti hemos conocido al Padre. Porque ciertamente el Hijo del Padre es como el Padre, es Elohim. Eso lo entendemos de una perspectiva hebrea. Por esa razón lo acusaron de que él se hacía como Dios al decir que era hijo de Dios. ¿No? Entonces, claro, lo vieron caminar sobre el agua, pero él quería enseñarles algo. ¿Quién movió el viento? Los ángeles, y Yeshua hizo un artificio ahí con los ángeles y los mandó a que muevan el viento, porque era necesario que Pedro sea probado. Probablemente si Pedro seguía caminando sobre el agua, hubiera habido un desenlace diferente, pero él le dijo, falto de fe. En Reina Valera dice, hombre de poca fe, es lo mismo. ¿Por qué dudaste? Pero le está dando una enseñanza muy grande también. Pero esa es una enseñanza no para Pedro, por favor. Es una enseñanza para nosotros. Cuando empezamos a caminar en las promesas del Eterno, en lo que Él nos dijo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Va a tocar de vez en cuando caminar sobre el agua. Con Él. No vamos a bajarnos solos. No le va a decir, Señor, yo decreto que ahora el agua me va a resistir. No. Tú le vas a preguntar, Señor, ¿puedo ir? Y Él te va a decir, sí, sal de la barca y ven. Pero no puedes dudar cuando venga el viento. El viento vendrá. No será fácil. Pedro aquí demostró, para empezar, que aunque era el líder que él estaba preparando, era un hombre de poca fe, igual que los demás. A los demás también se los dijo más de una vez. Vamos al capítulo 16 de Mateo. 16:16 dice, respondiendo Shimón Keifa, dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Respondiendo Yeshua le dijo, bienaventurado eres Shimón Bar Jonas, bueno, aquí dice Jonas y en el otro lado dice Juan. No sé si la BTX no se ha puesto de acuerdo, pero Jonah es un nombre y Yohanan o Juan es otro. Bueno, aquí no sé, lo dejo a su discreción. Pero anyways, Yeshua vuelve a decirle, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. También os digo que tú eres Pedro, o sea que tú eres Keifa, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí viene la confusión, porque la palabra, o sea, el nombre que Yeshua le puso a él, que es Keifa, ¿ok? No quiere decir piedra. Eso es después que viene esa explicación. Por lo tanto, cuando él le dice sobre esta roca, sobre esta cela, se dice en hebreo, no sé cómo se escribió en griego, pero sabemos que es la palabra cela, está hablando del principio al cual le había sido revelado a Pedro. Mucho cuidado con eso. Si vamos al versículo 13 de Mateo 16, retrocedemos un poquito, dice, cuando llegaron a Cesarea de Filipo, Yeshua preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ok? ¿Quién es? Ya le habían dicho que él era el Hijo de Dios, pero él le dijo pero sí, soy el Hijo de Dios. No lo negó, pero él estaba fungiendo como Hijo de Hombre, como un ser humano. Hijo de Hombre, en el contexto hebreo bíblico, quiere decir ser humano, ¿ok? Descendiente de Adán. Y Yeshua lo era, o si no, no hubiera podido salvar al mundo. Entonces dice, y ellos dijeron, unos, Yohanan Amadvil, otros, Elías. Imagínense, lo creían a Yohanan más que que Yeshua, como si lo hubiera reencarnado en él. Recuérdense que para el pueblo hebreo es natural en su creencia creer en la reencarnación. Desde ese tiempo y hasta el día de hoy. Tomen nota de eso. Elías, Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dice a vosotros, ¿y qué? O sea, eso es lo que dice la gente. Perdón, eso es lo que dice la gente, cuidado. ¿Y quién decís ustedes que yo soy?
Respondiendo Simón, que, o sea, tomó la palabra, los paró a toditos y se adelantó el gran Pedro y le dijo, tú eres Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Respondiendo Yeshua, les dijo, bienaventurado es Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, o simiente de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuando ustedes ven en el capítulo 14, ya los apóstoles habían tenido esa revelación, porque todos dijeron, realmente tú eres Ben Elohim. Aquí Pedro estaba, como quien dice, repitiéndolo. No es que solo él tuvo la revelación, era algo que ellos estaban sospechando, era algo que ellos veían que podía ser en él. Y entonces, en esa revelación, esa es la base, esa es la piedra de fundamento sobre la cual edificaré mi reino sobre la tierra. Por eso tenían que ser 12, porque 12 significa establecer el reino de Elohim en la tierra a través de los hombres, completamente temporal, porque el hombre no le corresponde reinar, porque el hombre lo perdió al haber obedecido a Hasatán en Edén. Entonces todos los Ben Adán, todos los hijos de Adán, están bajo esa estigma y bajo esa limitación. Sin embargo, dice, no, versículo 17 dice, respondió Yeshua y dijo, bienaventurado eres Simón, porque eso te lo reveló el Padre de los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, Keifa, y sobre esta roca, la que te fue revelada, esta revelación, edificaré mi Kehilá. Iglesia no existía esa palabra para Yeshua, yo creo que eso lo tenemos claro, ¿verdad? La Kehilá, el Guf, mi cuerpo, mi organización supramundial que va a crecer y nadie la podrá detener. Nadie la podrá detener. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Es decir, ok, no prevalecerán sobre esa roca, no sobre la Kehilá, sobre la roca, sobre esta verdad. Si tú crees que yo soy Ben Elohim, entonces resucitarás de entre los muertos y las puertas del Hades no te retendrán. Es más, yo entraré por las puertas del Hades y los recogeré a todos los que fueran necesarios y me los llevaré. Y los que después de mí mueran, después de mi resurrección, no verán la muerte eterna, aunque su cuerpo morirá, como morí yo, como murió Yeshua, diría, yo también voy a morir, pero resucité y resucitaré. Ustedes también. Pero no es el tema ahora, solamente estoy dando el marco para que entendamos estos versículos que son tan mal explicados muchas veces, ¿verdad? O sea, no somos perfectos, yo tampoco soy perfecto cuando explico, pero hay algunas explicaciones que son realmente, han sido unas explicaciones que han dejado mucho que desear, incluso a través de los siglos. Versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Pregunto, ¿estas llaves son solamente para Keifa? No, eran para todos los que estaban escuchando, porque todos ya en el versículo 14 le habían dicho, tú eres Ben Elohim. Realmente tú eres Ben Elohim. Es para todo aquel que crea en el principio, en esa cela, en esa roca, y que construyas tu ministerio, tu llamado, tu casa, todo, tu vida tiene que estar basada en que Yeshua es Ben Elohim. Y al momento que es Ben Elohim es Mashiach. Lo que pasa es que, claro, eso a un cristiano hay que súper explicárselo. Ben Elohim es Mashiach. O sea, cualquiera. No, pero claro, cuando ya conocemos toda la estructura de pensamiento hebreo, entendemos que está hablando de que él que cree en esta resurrección, en que él es el hijo de Elohim, y que además él va a resucitar, siendo el hijo del hombre, hay que entender todas estas partes de la ecuación. Porque él no puede resucitar como Elohim, porque Elohim no muere. Él tiene que resucitar como Ben Adán, como un ser humano. Muy bien, entonces, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Eso significa el establecimiento del reino del Señor en la tierra. Ese significa el número 12. Es la estructura de gobierno de Elohim a través de los hombres. Y ese canal
se iba a mover a través de ese principio. Cuidado, no de cualquiera. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que él es el Mesías. Muy bien, entonces, después de esto dice el versículo 21, Yeshua empezó a declarar a sus discípulos que debería ir a Jerusalén para padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y ser resucitado el tercer día. Esto que él empieza a declararles y explicarles que ni siquiera está escrito acá. Tenemos solo un versículo, ¿verdad? Perdón, tenemos 6 versículos. Podrían ser libros enteros. Sin embargo, ellos no entendieron. ¿Se sorprende usted cuando luego al final Yeshua le dice, tengo una cosa contra ustedes, que no han creído en mi resurrección? Le dice a los 11, en su aparición, ¿verdad? Después de muerto. Muy bien, aquí vemos que el carácter de estos hombres solamente Pedro lo representa, pero entendemos que los apóstoles en su generalidad eran así. Por eso a los 11 les llama la atención, cada uno con sus diferentes cualidades y características. Y eso representa a todo creyente el día de hoy. Todo creyente el día de hoy es frágil, tiene poca fe. Y así me quedo. No, crece, camina, llénate de la palabra para que puedas caminar sobre el agua, aunque muchas veces haya viento. ¿Qué quiere decir ese viento? Fíjense, ese viento calmó cuando Yeshua subió a la barca. Empezó cuando Pedro bajó de la barca. Quiero creer de que Yeshua mandó que así fuera, aunque no lo dice la palabra. Pueden haber sido demonios también, que estaban queriendo quitarle a Pedro esa oportunidad. También, no importa. Pero Yeshua lo permitió, porque él podía haber dicho, cálmense los vientos. Así que a Yeshua le interesaba que Pedro sea probado. Por donde le quieras agarrar, Yeshua le interesaba que sea probado. Igual es tu vida. Cuando de repente, por ejemplo, tú inicias una nueva etapa en tu vida, mucha gente, ¿cuánto hay? Que conoció a Yeshua y le empezó a ir mal. Se desesperan y se asustan. Y si eran personas que conocen el ocultismo, peor todavía dicen, ¿no será que Yeshua no pertenece a lo que debe ser? ¿Y por qué me está pasando esto? Y empiezan a percibir cosas espirituales. Pero es que tiene que ser probada tu fe. Cuando empiezas un nuevo... No es el primer año, el noviciado se dice. Noviciado, el primer año de matrimonio, es el más delicado. No se le toca a la pareja, se le deja porque generalmente se separan de nuevo. Porque es muy difícil que se junten los dos. Vienen muchas pruebas, tiene que ser probado ese amor, tiene que ser probado. Muchas de las pruebas que vienen en tu vida, cuando incluso tú empezaste a caminar, empezaste a caminar sobre el agua, te lanzaste en una inversión, empezaste a estudiar en la universidad, decidiste poner fecha a tu matrimonio y empiezan las pruebas, es porque es necesario. Simplemente ponte firme, cíñete los pantalones y bájate de la barca. Y ve hacia el Mashiach. No hay ningún problema. Confía que aunque incluso te hundas, Él te sacará y te llevará de nuevo a la barca, para que vuelvas en el proceso a ejecutarlo nuevamente. Porque tu barca, tu agua y tu viento siempre lo tendrás, será el tuyo. No va a ser igual que el mío, ni el mío igual que el tuyo. Tú tienes tu propia realidad, tu propio espacio-tiempo. Y ahí Yeshua está edificándote. Cuando seguimos leyendo y nos vamos al versículo, seguimos leyendo, dice, después de esto Yeshua empezó a enseñar acerca de lo que tenía que pasar con él y que incluso tenía que morir, pero resucitar al tercer día. Estoy en el versículo 21 de Mateo 16, estoy continuando con la lectura, pero vamos al 22 y dice, pero Keifas, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciéndole, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te sucederá esto. ¿No le suena conocida estas frases? Bueno, a mí me suena conocido porque yo he hecho cosas parecidas en mi vida. Ya estoy un poco más maduro, estoy un poco más firme, pero si me descuido, puedo hacer una de estas ridículos. Pero nos pasa a todos, a unos más que otros. Todos estamos en el proceso. Entonces él, volviéndose, dijo, Keifa, apártate de mi vista, Hasatán. ¡Oh, qué fuerte! Me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino piensas lo de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Tiene que haber hablado con mucha firmeza en ese momento el maestro. Puedo imaginar sus ojos, la agudeza de su mirada, la firmeza de sus palabras. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Un pasaje muy importante para este tiempo. Quiero decirles que mi opinión personal es que Pedro, Keifa, tentó al maestro. Porque cuando él llega a Getsemaní, él duda de dar este paso terrible. Pero aquí Pedro ya se había lanzado primero a tentarlo, a decirle que no, que cómo es, vino de adulador, vino de un hombre falto de personalidad, falto de seguridad, ¿no? Queriendo ganarse a su líder con palabras salameras y con un plan humanista, que está pensando en la integridad del cuerpo, cuando hay algunas cosas que tienen que ir más allá que la integridad del cuerpo. Volvamos a los tiempos que estamos, miremos los tiempos que estamos ahora. Vendrán en algún momento persecuciones, dificultades. Habrá dificultad. Si hubiera otra pandemia, la hubo en la pandemia. No necesitamos pensar que todo en nosotros va a ser perfecto y maravilloso. Va a haber momentos difíciles. Y tenemos que saber que en el nombre de Él, esos momentos podrán venir. Así como el maestro lo vivió, Él dijo, nadie es mayor que su maestro. Si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Ahora estamos en ese momento donde Yeshua lo perseguían las multitudes. Estamos en ese momento donde Yeshua podía ir y venir y hacer milagros, y donde tenía fondos y capacidad y mucha gente. Pero llegó un momento donde se quedó sin gente, sin fondos, sin amigos, y con el gobierno mundial, la estructura de gobierno geopolítico, religioso, ¿no?, contra él para matarlo. Ese momento vendrá para la iglesia. Bueno, yo no le llamo iglesia, le llamo Keilah Mashiach, pero bueno, muchos le llaman iglesia. Es lo mismo, griego, hebreo, es lo mismo. Eclesia sería el nombre perfecto. Eclesia, que quiere decir la asamblea, la unión de los santos. Vendrá ese momento, ¿cómo no? Está escrito, Mateo 24, en este mismo libro. Entonces, Yeshua les está diciendo muy claro, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perderla la salvará. Toma tu cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? Bueno, la mía, diría Yeshua, es morir por ustedes de la forma más vil y terrible, siendo yo un hombre que no tengo ni siquiera concepto de muerte, porque yo soy Ben Elohim. Nunca he caído en pecado, jamás. No sé lo que es muerte, oscuridad. Y voy a morir en una cruz desnudo, como si fuera un perro. Esa es mi cruz. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Qué es lo que tienen que dejar? Yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué es lo que tú tienes que dejar? ¿Qué es lo que más te gusta que finalmente te estorba para tus metas? Toma tu cruz y sigue al Mashiach. Ah, voy detrás de él. Está bien, vas detrás de él, pero con tu cruz. Ah, voy detrás de él y como él está llevando su cruz, a mí me va a ir súper bien. Es verdad, en parte eso. Pero va a haber un momento en que hay que llevar una cruz. No quiere decir que vas a llevar una cruz toda la vida. Ya la llevó Yeshua por ti. Hay etapas de tu vida donde tienes que llevar una cruz, donde tienes que morir a ciertas cosas. Por ejemplo, el ayuno es una cruz. Emprender un proyecto y dejar muchas cosas buenas para poder cumplir el proyecto, cosas que no buenas, cosas buenas, natural, bueno, cosas buenas ya, pero me refiero a cosas que agradables, cosas que nos gustan, tenemos que dejarlas. ¿Cuántas veces nuestro prestigio o nuestra imagen es deteriorada o queda mal por causa de Yeshua y tenemos que seguir adelante? Toma tu cruz. Luego resucita, pues, después de tu cruz muere y resucita y sigue con ese proyecto, en esa resurrección de tu proyecto. Esos procesos de enseñanza es lo que Yeshua nos está explicando aquí. ¿Ok? Es la manera en que yo quiero transmitírselo a ustedes. Versículo 26. Pues, ¿qué provecho sacará el hombre si gana todo el mundo, pero malogra su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre
con los ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Muy bien, entonces vuelvo a repetir. Esto de toma tu cruz no es para que vivas como un mártir con una cruz, eso se llama religión católica, o religión grecorromana, o superreligión evangélica, o mártires de la religión judía. En todas las religiones hay ese tipo de gente. Es normal, es parte de la estructura de mente del hombre. No está hablando de eso, está hablando que tomes tu cruz cuando es necesario. Él ya la llevó, pero toma tú la tuya. Cumple tu proceso. Quiero ver tu conducta una y otra vez, cada día, cada semana, cada mes. Porque entonces yo te recompensaré de acuerdo a tu conducta. Porque volveré con mis ángeles. Le está hablando súper claro. Luego ellos lo entendieron todo cuando vino el Ruach que se lo explicó. Hoy por hoy con el Ruach podemos entender esta explicación. Bueno, la entendemos mejor aún con las raíces hebreas. Pedro era el líder escogido. No para que él se gloríe, porque tenía muchos errores, sino para ver la gloria del Eterno sobre vasos de barro. Si vamos a Mateo 18, 21, hay algo muy interesante aquí para que vean también el corazón de Pedro. Antes de eso, Pedro en Mateo 18, 21 dice, acercándose Keifas le dijo, Adonai, ¿cuántas veces pecará mi hermano cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Pero ya Yeshua había hablado algo antes, es el versículo 21. Si en este mismo capítulo 18, vamos un poquito más atrás, en el 15, dice así, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo, estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Cuando Yeshua reprende a Pedro en público, quiere decir que Pedro había pecado muchas veces y Pedro y Yeshua ya le había llamado la atención, porque Yeshua no va a sugerir algo que él no hace, ¿verdad? Ya había llamado, aquí de alguna u otra manera le está enseñando a Pedro, le está enseñando a Keifa, ¿no? Muy bien, 2 o 3 veces, en boca de 2 o 3 testigos, quede firme toda palabra. Ahora, si no hiere, dilo a toda la Keilah, a toda la iglesia. Y si desoyere a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Wow, cuidado, gentil, completamente desarraigado de los pactos y las promesas. Desarraigado, miren qué radical Yeshua. ¿Y qué era un publicano? Era un judío traidor, eso quiere decir publicano, un judío traidor. Una persona que había renegado de su pueblo y que servía a los romanos contra los judíos. O sea, cobrador de impuestos, por ejemplo. Versículo 18, de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo. Es decir, este es el mismo principio que le explica directamente a Pedro, enseñándole a todos los discípulos, cuando estaba en Cesarea de Filipo, y él es revelado que él era el Ben Elohim. Lo está repitiendo de nuevo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando habla aquí congregados, no está hablando de congregarse para cantar y alabar, que es el concepto moderno y además congregacional que tenemos de esto. No, está hablando de un litigio, de una dificultad, de alguien que está pecando contra nosotros, de alguien que no está bien. Tenemos que tomar una decisión, pero no solos. Tenemos que trabajar con 2 o 3 testigos, de eso está hablando. Y le está hablando a Pedro, porque era el que más fallaba. Por eso Yeshua ya le había hablado de esto cuando le fue revelado. Pero entiendan, cambien el paradigma. No era solamente a Pedro quien le hablaba. Aunque lo estaba preparando para levantarlo, le estaba hablando a todos. Versículo 21. Acercándose entonces, Keifa le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano en contra de mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Bueno, Yeshua le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué le está diciendo? A ti
te tengo que perdonar 70 veces 7 porque te tengo que preparar. Tú eres el que ha sido elegido. Porque eso que tú dijiste, en la manera que lo dijiste, solo te lo reveló mi Padre. Tú has sido designado. Yo voy a cumplir y te voy a levantar. Yo tengo el poder para hacerlo y tarde o temprano te restauraré. Aunque los demás te ven como el menos indicado, tú has sido el indicado. Ajá, ahora sí, le está hablando a Pedro. Yo te he perdonado 70 veces 7 porque Pedro está preguntándose por sí mismo. Está diciendo, wow, y con todas las veces que he pecado y que he fallado, porque yo no valgo nada, soy de lo peor. Me encanta cuando la gente dice eso. Cuando la gente dice eso, los veo como candidatos para liderazgo en el ministerio. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos, y no teniendo esta persona con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido que sea vendido junto con su esposa, los hijos y todo cuanto tenía. Eso era real, antiguamente era así, se volvían esclavos los deudores, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo sofocaba del cuello, diciéndole, si debes algo, paga. Su consiervo entonces postrado le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referirle a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llevándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. ¿A quién está hablando? Obviamente le está hablando a Keifa. Porque Keifa decía, yo te quiero más que ellos. Y ellos fallan. Y yo sí puedo. Pero nosotros caemos también en eso. Esa es parte de la estructura mental del hombre. Keifa no representa a lo que él es, sino a lo que tú eres. A lo que yo soy. Ese Keifa está dentro de nosotros. Es la estructura de mente del hombre. Ahora, esto que está aquí tiene mucho que ver con la oración, ¿no? Todos nosotros, cuando hemos llegado a Yeshua, le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Quiero que sepas que tus pecados son los peores del mundo. Porque un solo pecado tuyo bastaba para lanzarte al infierno. Pero el Señor te perdonó. ¿Ok? Una vez que tú estás encaminado y te sientes fuerte y te sientes bendecido por el Señor, no enjuicies a otro. Porque si enjuicias a otro, aunque ese otro incluso haya pecado más que tú, puede ser que esa persona pecó más que tú porque eso fue lo que le enseñaron de niño. Eso fue lo que él vio, eso fue lo que hicieron sus padres, eso fue lo que hicieron en su barrio o en su país. Perdónalo y ora por él. Perdona sus ofensas. Perdónalo de corazón, sobre todo si te pide perdón. No seas duro, no seas implacable, sé tolerante. Haz con él lo que han hecho contigo. ¿Te suena esa frase? ¿Cómo no? Famosa de nuestro maestro. Pero llegando al versículo, este es el Pedro que vemos, en el Señor le está hablando y lo está preparando para luego restaurarlo. En este mismo libro, en el capítulo 20, uno de los grandes protagonistas del Evangelio es nada más y nada menos que Keifa, diría yo. Yo lo considero peor que Judas. Pero sin embargo el Señor lo restaura y lo perdona y lo escoge. Judas cometió un pecado concreto, el terrible y peor, ¿verdad? Yo tengo una predica que se llama El Segundo Judas, y ese es Keifa, es Pedro, ¿no? Y explico cómo por gracia y por misericordia no terminó como Judas, solo por la gracia del Eterno nada más.
20:33. Yo sé que tu mente ahorita, tu mente religiosa te está jugando una pasada con lo que he dicho, pero dale un poquito de vuelta, ¿no? En el capítulo 20, ¿no? En el capítulo de 20, nosotros vemos que dice así, deteniéndose Yeshua, le dijo a voces, ¿qué quieres que os haga? Le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Yeshua, movido con pasión, los tocó los ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Estos ciegos, por ejemplo, no se vuelve a hablar de ellos, nunca. Probablemente eran personas virtuosas. ¿Por qué tú escuchas hablar de Pedro? Porque Pedro estaba ahí, porque Pedro estaba al lado del maestro, porque tenía esa revelación, tenía esa chispa. Pues mucha gente que nosotros conocemos, ¿por qué hablan mal de ellos? Porque están ahí, porque han decidido predicar el Evangelio. Se han equivocado, pero han tomado una decisión. Tú tienes que tomar la tuya. Seguro te vas a equivocar y vas a querer que tenga misericordia de ti cuando te toque ese momento. Así que, amados, volviendo a Johanán o a Juan 21, te voy a decir lo que el Señor te quiere decir a ti y a cada uno de nosotros. 21, 17. Le dice por tercera vez, y puede decir tu nombre, yo puedo decir Benjamín, hijo de Benjamín, también se llamaba mi papá. Ven, hijo de Benjamín, ¿me quieres? Señor, me entristezco, porque tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Entonces, apacienta mis ovejitas. Toda la gente que te rodea son ovejitas del Señor. Si tú sientes que eres espiritual, si sientes que has empezado a caminar con el Eterno, si sientes que conoces su palabra, tu esposa, tus hijos, o tu esposo, tus hijos, son las ovejitas del Señor. Tus padres, tus seres queridos, los que te rodean, los que están en tu casa, que aún no caminan a lo mejor tan cerca de la palabra como tú, ellos son las ovejitas del Señor. Pero no te olvides que de vez en cuando con ellos vas a ser un Pedro. Y perdónate a ti mismo. Ten misericordia de ti mismo y perdónate 70 veces 7. Pero no salgas de la jugada, no salgas de la ecuación. Inténtalo, atrévete, sal de la barca y camina. Que el Señor, aunque te hundas y tengas poca fe, te tomará de la mano y te llevará nuevamente al proceso hasta que tengas victoria. No temas ni desmayes, el Señor está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo, Él lo prometió. Y tú tienes el Ruach HaKodesh, tú eres la nueva versión de Pedro, tú eres el Pedro que predicó a los 3000, lleno del Ruach HaKodesh. Invoca la presencia del Ruach, prepara tu corazón. Te voy a estar hablando de esto los días miércoles, porque vamos hacia Pentecostés, donde está la caída del Ruach HaKodesh. Vamos hacia la celebración de Shavuot, la hermosa celebración bíblica. El Señor nos mandó a celebrar sus celebraciones, valga la redundancia, porque en ellas hay sabiduría y hay bendición y hay un tiempo para nosotros. No te desanimes si te has hundido al caminar sobre el agua. Ya caminaste sobre el agua, aunque sea 3 pasos. Ya sentiste lo que es la bendición. Ya sentiste lo que es el poder del Señor en tu vida. Ya sabes lo que es verlo a Él caminar sobre el agua. Ya sabes lo que es también que Él multiplique la red aún sin esfuerzo. Sí es verdad eso. Lo sé y lo he vivido muchas veces. Y nunca ha cesado hasta el día de hoy la bendición del Señor, por lo menos sobre mi vida. Pero yo he creído, ¿verdad? Y he traído los peces para que el Señor, como un hijito, me dé de comer. Y cuando me ha llevado a solas para que yo sea restaurado, simplemente le he dicho, sí, Señor, voy a apacentar a tus ovejitas. Si algún día el Señor te va a dar ovejotas, como a mí, yo tengo unas ovejotas, tengo unos discípulos y unos hijitos que son tremendos y poderosos, pues pasaron años para que llegue ese momento. Y ahí estoy, tratando de ser eficiente, confiando en el Mashiach. ¿Ok? Pero tú no te vas a librar, tú también eres un Pedro, tú también tienes ovejitas, no pierdas esa óptica. Y tienes muchos proyectos en tu vida que implican que camines sobre el agua. El Señor lo va a hacer.
Llénate de fe, llénate de su palabra, llénate de su espíritu, prepárate estas semanas, lee sobre estos pasajes, vuélvete a leer todo el Evangelio de Juan y léete los primeros capítulos de Hechos, que voy a estar hablando acerca de esto, para que podamos entrar en esta dimensión del espíritu, para poder caminar en el espíritu, en el Ruach HaKodesh sobre nosotros. 70 veces 7 tienes que perdonar, y para eso tienes que perdonarte a ti mismo. Para eso tienes que aceptarte tal como eres. Para eso tienes que pasar por ese proceso al lado del Mashiach. Y aunque a veces caerás en ridículo y has caído en ridículo, no importa. Poco a poco serás mejorado y dejarás de ser una tentación para otros. Y dejarás de querer figurar. Él te pondrá en el lugar. Él te dirá delante de los demás: apacienta mis corderos. Ahí lo estaba ordenando a Pedro, definitivamente. Él lo va a hacer. No te preocupes. Él te pondrá en el lugar. Pero en la medida que tú te llenes de Ruach y entiendas estos principios, dejarás de querer ser el que figura, el que se adelanta, el que es mejor que los demás, el que quiere promoverse a sí mismo. No te preocupes, eso va a ir saliendo de tu vida. Vamos a hacer una oración para que así sea. Si has escuchado por primera vez un mensaje como este, o alguien te invitó a escucharlo, quiero decirte que entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Aunque tú me ves aquí, que tengo mi canal, que estoy hablando, que digo que tengo discípulos, algún día estuve en esa posición donde tú estás ahora y disfruté mucho ese tiempo. Y estás a punto de tener un tiempo de caminar con el Mashiach, de ser realmente su discípulo, de estar con él. Imagina esos 3 años o esos 2 años que tuvieron los apóstoles con él. Tu vida está a punto de empezar de esa manera, con la diferencia que los apóstoles no tenían una serie de escritos para meditar y verificar. Tú sí lo tienes, así que puedes tener una vida efectiva con el Mashiach. Entrégale tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Entiende que Él murió para perdón de pecados. Si no entiendes bien esta parte, hay varias prédicas los días miércoles que puedes encontrar en este canal de Facebook o de YouTube y vas a entender muy bien cómo Él perdonó tus pecados y cómo te limpió. Pero sé que el Ruach te está hablando, que el Espíritu te está mostrando la necesidad que tienes de estar cerca de Mashiach, cerca de Yeshua, de la manera en que yo te lo he presentado. Cierra tus ojos y entrégale tu vida en esta hora. Cada uno de nosotros, cada uno de los discípulos que están escuchando esta enseñanza, cierra tus ojos y empieza una nueva etapa como un Pedro lleno de Ruach. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu bendición, por tu palabra, por tu guía. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Yeshua, por ser paciente, por perdonarnos 70 veces 7, porque nos amas. Gracias por perdonarnos, gracias por darnos la oportunidad de rectificar, gracias por darnos la oportunidad de caminar sobre el agua e intentarlo una y otra vez. Gracias, Rey. Gracias por haber muerto por nosotros. Gracias por haber resucitado por nosotros. Perdónanos por todas las veces que hemos dicho que somos mejores que los demás. Perdónanos por todas las veces que nos hemos sentido menos que los demás y por ello hemos querido como figurar. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos ido delante de ti con una oración religiosa, con una oración de, ay, que tú eres lo mejor y todo. Y cuando no hemos ido con sinceridad. Y en esta hora todos venimos de ti con sinceridad y cada uno va a empezar a hablarte de lo que realmente siente, de sí mismo. Te va a hablar sin querer ser un salamero o un adulador, sino que te va a hablar con todo su corazón. Y en esta hora voy a dejar un minuto de silencio para que tú hables con él. Ahí, no abres tus ojos. Habla con él. Él está a tu lado. Jamás se ha apartado de ti. Tú has mirado para otro lado. Voltea y míralo a él en esta hora. Y háblale. Sin hipocresía. Adelante. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos que en esta hora están adorándote. Te están hablando con sinceridad, que te están entregando su vida, que te están entregando sus proyectos, sus etapas, su familia, sus dificultades, su dolor para perdonar.
Te lo están entregando todo. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Los bendigo en el glorioso nombre de Yeshua. Gracias por su sinceridad. Gracias porque tú estás escuchando su oración en esta hora. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados. Un tiempo tierno, bueno, importante, glorioso. Así que disfrútenlo, sigan meditando en estas palabras. Nos vemos el próximo miércoles. Siempre trae a alguien nuevo. Siempre comparte este mensaje con personas que no conocen a Yeshua todavía o que lo ves que necesitan afirmarse en él. Amén. Shalom Ubraja. Nos vemos el próximo miércoles.